estábamos con la parte de la guía de preguntas, pues te pueden preguntar un montón de cosas a la hora de que estás siendo seleccionado o cuando vas a pasar por un proceso seleccionado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tus intereses favoritos los tienes que saber, lo que te habíamos dicho. Tu último empleo, o sea, muchos de ellos es una pregunta muy habitual. ¿Ven tus empleos? Y, por ejemplo, si es una no dirigida, una fácil es ver ver los empleos que tiene, elegir uno de ellos y normalmente preguntar algo relacionado al empleo que tuvo. Ejemplo, de repente yo veo que, que a lo mejor veo que José tiene alguna habilidad electrónica que estuvo en tal lugar, y yo como reclutador sé qué skills necesita un electrónico y va para un gerente de acá, ¿no? Entonces yo le empiezo a preguntar cosas técnicas de eso para ver cómo me responden. ¿Sí? Y decir, mira, yo veo que tienes esto, ¿qué onda? Tal. O por ejemplo, quien me dijo que tenía inglés, empiezo, ok, entonces tú sabes inglés, ¿qué tal? Qué padre. Y me ha pasado que en cuanto dices, sí, sí sé inglés, ¡pum! Te cambia la entrevista en inglés. ¿Sí? Empiezan a hablar en inglés porque es así como más cómodo, inglés coloquial, y tú empiezas a contestar. Y es en donde de repente tú puedes ver quién te dijo la verdad, o quién sí tiene la habilidad o no. ¿Ok? Pero no siempre es así. A veces son preguntas que te hacen desatinar. Por ejemplo, me llegó a tocar, sobre todo en mi primer trabajo, que mi primer trabajo tuvo que ver con ventas, cuando estaba en bachillerato. Y a todos les preguntaban cosas diferentes. A mí me preguntaron sobre hobbies en la vida y etc. Pero resulta ser que había gente que le decía, oye, cuéntame un chiste. Y en su entrevista de trabajo era cuéntame un chiste. O les hacían alguna situación para que los sintieran cómodos y que ellos respondieran de una mejor manera, por ejemplo. Me llegó a pasar que en otro puesto o en otra entrevista que llegué no, sí, a ver, la de la situación también me llegó a pasar. En una entrevista empezaron a rebajar mi currículum y así como que sí, sí se sentía como ese momento incómodo que quieres contestarle cosas, ¿no? A esa persona. Me dices, ¿qué onda contigo? Esa fue una apuesta súper arriesgada de los recursos humanos. Después me explicó que era parte de su técnica, que en donde me empezó a decir, este currículum es una basura. No, no me va a servir esa cochinada, ¿no? ¿Te crees muy chingón? Y así empezaban así como a sacarte preguntas, así de tal suerte. En ese caso lo que querían era ver cómo reaccionaba ante una persona que estaba ofendiendo todo. Y querían saber qué tan bien respondías ante esa situación de estrés. Es arriesgadísimo, esa sí es bien arriesgada, porque si de repente la persona no la tolera, hasta demandada sales. Pero estamos en una oportunidad de que sí, ¿sabes qué? Ahí sí arriesgaste, pero de alguna manera viste quién es el candidato más idóneo en ese lugar, en esa vez. O cambiémosla, pensemos en un banco. Tú quieres una persona que te dé mucha seguridad, ¿sí? Entonces, habrá que ver cómo le haces, por ejemplo, que sea bueno con los números y que también sea una persona segura. Entonces, a lo mejor test de habilidad, test psicométricos, etc., de tal suerte que tú sepas si la persona va a ser confiable o no. Muy bien. Entonces, eh, la idea de la actividad 11 es que me puedan proponer una serie de preguntas, chicos. A ver, se alcanza a ver porque ya me perdí de verlos ahorita, 5 segundos. Ok, no, no se ve. Ustedes están viendo esto, ahora vuelven a ver esto. Ahora sí. La idea es que en la actividad 11A me pongan una guía de preguntas sobre criterios de selección. Y sobre todo, piensen en algún puesto en específico. La idea para contestar eso es piensen en algún puesto o algunos puestos en específico y agregar preguntas que les quisieran hacer a esas personas. Nada más vigilen que no sean exactamente las que están aquí. ¿Ok? Si me dices, ¿son todas las que existen? No. Por mucho no son todas las que existen. Puede haber 5,000 o 6,000 o 15,000 preguntas diferentes que pudiera hacer en cualquier recurso de selección. ¿Cuántas preguntas tienen que hacer? ¿Cuántas preguntas? Mínimo, Unas tres, profe.
No, mínimo 15. Mínimo. Si me hablas de un máximo para que no te quedes en esa actividad, máximo 30. Pero sí, mínimo. Esas 15 preguntas te lo juro que las sacas en 20 minutos. O sea, en realidad puedes preguntar de lo que sea. Es más, por ejemplo, a ver, Fer, piensa en un puesto que tenga que ver con programación. ¿Sí? A ver, un puesto que tenga que ver con programación. Una pregunta válida podría ser, ok, explícame la diferencia entre Java y Oracle. No, Oracle es de la misma, ¿no? ¿Cómo se llama? Java y qué otra. O te lo bajo, José, porque José creo que tú tienes más skills de eso, entonces también, ¿no? Por ejemplo, díganme la diferencia entre PHP y FTP. Y es una ¿Cómo, pregunta de profe? selección. ¿Mande? Bueno, ya no escuché bien, pero por ahí va. O dime, ok, ¿sabes Excel? Ah, qué perfecto. Dime qué es una tabla dinámica. Y ahí está. Otra pregunta de selección. Si hablamos de conocimientos, ¿sí? Si hablamos de personalidad, ¿Como por yo? ejemplo, ¿mandé? ¿Como yo de qué? Creo que se le está trabando. Ah, ¿se te está trabando, José? Sí, creo que sí, porque está como con delay, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si hablo de personalidad, a lo mejor pensemos en la del banco, ¿no? A Dylan, le hago la pregunta. No sé si incluso hasta como de chiste puede ser, ¿no? Este, ¿Qué harías si te encontraras una carpeta con dinero dentro y que adentro estuvieran 7,000 pesos? ¿Qué harías con ese dinero? Y entonces en una entrevista de selección te ponen así como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si digo que lo devuelvo, ¿cómo lo devolvería? Por si dices, por quedar bien, dice, lo devuelvo. Así, ¿a quién la encontraste? ¿Sí? Si dices te la quedas, tal vez estás hablando de que te quedas con dinero ajeno. ¿Sí? Si dices que lo donarías, estás diciendo que donarías dinero ajeno. O sea, te hacen preguntas para desatinarte a veces, ¿eh? Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí está una pregunta de personalidad. O la del cuéntame el chiste. Ese también estuvo muy interesante porque, a ver, ¿quién es Polo Polo para andar por la calle con bastantes chistes? Nadie. ¿Sí? Entonces, era para sacarte tu capacidad de improvisación. El chiste podía ser el más malo de la historia, pero querían saber qué tan chispa eras para reaccionar. ¿Sí? Entonces, ya les dije 3, así el vuelo. Me imagino que ustedes también podrán desarrollar algunas así como, no se asusten, no piensen que esto lo tengo por expertise, simplemente es por creatividad. Sí, en realidad puede haber 5 millones de preguntas diferentes a la hora de hacer un puesto de trabajo. Estas salieron muy populares, pero también habrá otras. ¿Ok? Algo que me quieran compartir, algo que me quieran decir, alguna ansiedad. Las preguntas son enfocadas a un puesto de trabajo. Te va a ser más fácil hacer este ejercicio cuando pienses en un puesto de trabajo, pero no necesariamente. O sea, si tú a la hora de hacerlo, por ejemplo, piensas en el puesto del Oxxo, te van a salir 4 o 5 preguntas así, pero rapidísimo pensando en algún skill sobre ese puesto del Oxxo, ¿no? Sí, yo te lo digo, ¿qué otras preguntas de selección harías? No me peleo con que sea solo un puesto de trabajo, pero haz las genéricas, pero yo te recomiendo que en la hechura pienses en un puesto de trabajo. O sea, vaya, no te lo voy a calificar que me digas, oye, nomás lo hiciste de 2 puestos de trabajo de 3. No te voy a calificar eso. Pero lo que sí te va a ayudar mucho a hacerlo. Ujú. Muy bien. All right. Ok.
Las pruebas de conocimiento o habilidades no son otras cosas que ahora sí, tal vez a lo mejor en entrevista de selección no te da tiempo para a todos hacerles una prueba así como de 10 preguntas y que hay quien preguntarle eso en una entrevista de selección. Por lo tanto, normalmente las pruebas de conocimiento lo que haces es juntas al grupo de personas en una hora específica y como si le estuvieras haciendo un ordinario, ¿sí? En donde les pones juntas a 7, 8 personas o 10 personas a los que ya van como quedando ahí y les haces, y a todos juntas y les haces el mismo examencito con la hojita si quieres o con la compu si quieres, ¿sí? ¿Para qué sirve? Pues para muchas cosas, digo, por ejemplo, una prueba de conocimiento y habilidades, yo me he notado, por ejemplo, que ahí yo me puedo dar cuenta contra quiénes estoy compitiendo, sobre todo cuando busco empleo, ¿sí? En donde, por ejemplo, me han puesto en un aula como las de ISEP, ¿sí? Me han puesto con un aula con 40 personas. Y tú dices, entonces compito contra 40, ¿sí? Entonces entonces ya te dan el examen, entonces tú ya vas contestando. Acuérdense, por ejemplo, de la película Men in Black, ¿no? Que decían 6, los mejores de los mejores, y les daban una sillita y les daban una hojita. Muy bien. Hay pruebas tradicionales y pruebas objetivas, ¿sí? Aquí les dejo algunas ventajas y desventajas. En las pruebas tradicionales son preguntas amplias, en las objetivas son puntuales y específicas. Digamos, las tradicionales dan pie a que el reclutador las revise después y vea quién le gustó más. La desventaja sería lo que les insisto. Si las respuestas van más enfocadas a la personalidad del reclutador, muy probablemente tengan más posibilidades de tener el trabajo. Versus la prueba objetiva, que es la de test, que no le da pie al reclutador a hacer interpretaciones. La cosa es que es demasiado robotizada. Haz de cuenta como lo que sucede cuando yo te califico un examen, que sería la tradicional, por más que quiera hacer pruebas objetivas, versus un Ceneval. Un Ceneval tiene 15,000 exámenes iguales que poner que contestar y pasan por una maquinita. No le importa cómo lo hayas contestado. Es más, si tú contestaste mal el rellenito de la bolita con el lápiz, te la va a marcar mal aunque la tengas buena. A ese nivel de robotizado está, ¿sí? Entonces, a lo mejor, si estamos hablando de un Ceneval, creo que en el ICEP te lo revisan manualmente, pero estamos hablando de un Ceneval tradicional nacional. Hay veces que hay personas que tienen muchos conocimientos sobre el tema, pero salieron reprobadas por rellenar más bolitas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en consideración. Hacer curso de rellenado de bolitas importa mucho para el Ceneval. Ok. Test psicológico. ¿Alguna vez les ha tocado hacer un test psicológico? ¿O también es una primera vez ahí? Una primera vez. Ok. Yo les pongo aquí una página y es parte de la actividad, que en la página ustedes puedan meterse y descargar un test psicológico y realizarlo. No quiero el resultado, quiero una impresión de pantalla de que lo realizaste, pensando en que cada quien es libre de sus resultados, de que no se quieren exponer, pero es muy divertido hacer un test psicológico. La verdad es que no solamente sirve para la parte laboral, sino hasta para la parte de vida, para saber cómo andas, ¿sí? Hay infinidad de test psicológicos, normalmente en forma de pregunta. Pero, por ejemplo, uno muy tradicional, y si quieren de una vez lo podemos hacer. Acabo que me regalan esos 5 minutos. ¿Tienen una libreta a la mano? Ok, vamos a hacer un test psicológico. Voy a dejar el video hasta aquí por respeto a los compañeros que están en Zoom.